de ser el primer entrevistado de este programa de Vamos a Calmarnos. Me refiero a Miguel Ángel Pichetto, que tiene la gentileza de atendernos un sábado a la mañana. Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Diego, y buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Miguel, arrancando por algo que tiene que ver con lo que pasó esta semana, y es esta decisión del gobierno que todavía, como yo contaba hace instantes, es tan solo un anuncio porque el DNU todavía no está, pero quería saber cómo estás viendo vos esto de que el gobierno anuncie que va a dictar un DNU para el acuerdo con el fondo. Bueno, en principio nos parece que el gobierno está eludiendo una responsabilidad legal, que es la Ley de Administración Financiera, que obliga a presentar este acuerdo como ley y tiene que ser votada por ambas cámaras, pero en el instrumento que presenta el gobierno lo que tiene que haber es una explicación detallada de cuáles son los alcances que se plantearían en este acuerdo, ¿no? Es imprescindible que la sociedad sepa, conozca cuáles son los alcances y cuál es la nueva deuda que el gobierno va a contraer, cómo se va a pagar, si va a haber postergación de pagos, en fin. Me parece que una renegociación con el fondo también debería conllevar una prórroga de los vencimientos que en el año 26 va a haber que empezar a cumplir, y por lo tanto me parece importante que el Congreso sepa con detenimiento cuál es el contenido de las conversaciones y cuál es la base del acuerdo. Me parece que esto es el objetivo que está planteado en la ley. La búsqueda de un DNU está sostenida por la urgencia. Bueno, eso lo tendrá que evaluar la comisión de DNU, pero me parece que es fundamental que también el ministro de Economía venga al Congreso de la Nación, independientemente del instrumento, que para mí es equivocado, el DNU es equivocado, pero el ministro y el secretario de Hacienda y el presidente del Banco Central deben venir a explicar el contenido y el marco de la negociación para que los argentinos sepamos, para que el Congreso cumpla con su obligación de control y también de conocimiento. Me parece que esta es la idea que nosotros venimos conversando en el bloque. Ayer casualmente conversé con el doctor López Murphy, que es un hombre con una amplia experiencia en esta temática, y bueno, probablemente entre el lunes y martes vamos a dar a conocer un documento fijando esta posición un poquito más ampliada, pero estamos en este pensamiento, en esta línea, ¿no? O sea, Miguel, en principio lo que ustedes pretenden con toda lógica es que se cumpla la ley vigente, ¿no? Es decir, que pase por el Congreso. Cumpla con la ley y que se cumpla con el deber de información del gobierno. El gobierno tiene que explicar. Una de las actividades centrales de la gestión administrativa y gubernamental es gestionar, explicarle a la sociedad cuál es el camino, y mucho más al Congreso, que en esta materia está obligada. Después de la modificación que se hizo de la Ley de Administración Financiera, el Congreso tiene la autorización respecto a la aprobación o al rechazo del endeudamiento. Estamos hablando con Miguel Ángel Pichetto, diputado de la Nación. Miguel, más allá de la metodología de que el gobierno decida finalmente, como anunció, si es que cumple, que no vaya al Congreso, que sea por DNU. Bueno, no, pará. Aún con DNU tiene que ir al Congreso. Sí. Aún con DNU tienen que ir a la comisión bicameral de DNU y explicar allí cuáles son los contenidos y el alcance del acuerdo. Aún con ese instrumento que además el Congreso tiene que validar con la aprobación como mínimo de una de las cámaras. Por lo tanto, hay un procedimiento, y si eligen ese procedimiento, que para mí, repito, es equivocado, porque se debería cumplimentar mediante ley del Congreso, pero bueno, aún con el DNU tienen el deber de informar. No puede
El ministro Caputo debe dejar de lado su preocupación, su miedo de venir al Congreso y venir a explicar. Y el presidente del Banco Central, el señor Bausili, que es también su amigo, tiene que venir a explicar. Y el secretario de Hacienda tiene que explicar. Y bueno, todos los que forman parte, digamos, del área económica del gobierno tienen que explicarle al Congreso cuáles serían los alcances del acuerdo. ¿Te preocupa particularmente que recurramos de vuelta al Fondo Monetario Internacional o no necesariamente? Era previsible que el gobierno iba a buscar una ayuda complementaria del Fondo Monetario atento a la situación del Banco Central. Hay un problema de pérdida de reservas. También hay indudablemente una pérdida de reservas para mantener el tipo de cambio. Esto es otra de las cuestiones que están en debate con el Fondo Monetario. Están en discusión, digamos, unificación cambiaria, tipo de cambio. Me parece que estos son los temas que también el Fondo está discutiendo con el gobierno y está en el medio del proceso electoral. El gobierno está decidido a llevar esta política económica cambiaria hasta el mes de octubre. En el mes de octubre hay elecciones y lógicamente no quieren que un impacto o modificación del tipo cambiario, del tipo de cambio, se refleje en el marco inflacionario. Esto es lo que indudablemente está claro y esto es lo que intenta el gobierno llevar adelante, por lo menos por este año, pero me parece que también esto colisiona con algunas de las miradas que el fondo tiene con relación a que el Banco Central no está generando, no está consolidando divisas. Hay preocupación en ese sentido, y las que entran tienen que salirse. La semana pasada se vendieron 100 millones. Hay muchos economistas que apoyaban al gobierno todo el tiempo. En la primera etapa el señor Arriazu salía en todas las charlas y conferencias. Está borrado el personaje ahora. Me interesa mucho mencionarlo siempre, porque es uno de los, para mí, ideólogos de este plan. Ahora, con respecto a un tema también que hizo mucho ruido por estos días, que es el caso Libra. Bueno, contábamos hoy al principio del programa que ayer hubo unos allanamientos en la casa de Mauricio Novelli y otros integrantes y socios de él. El caso Libra, Miguel, ¿vos qué estás viendo en esto? Porque también, por ejemplo, tuvimos a Elisa Carrió esta semana diciendo textualmente que de acuerdo a cómo ella ve las cosas, Karina es la cajera, y algunas otras afirmaciones. ¿Vos qué estás viendo del caso? Yo no voy a hacer calificaciones que le corresponden al ámbito judicial, y que es importante que el procedimiento judicial y el fiscal Tayano avancen con las medidas fundamentalmente de recolección de pruebas. Me parece correcto el allanamiento sobre Nobel y sobre Cáceres o Casares, creo que es. Morales, Sergio Perdón, Morales. Morales. Que era además asesor de la CNB, tenía ahí una ambigüedad muy importante, porque la Comisión Nacional de Valores es a su vez la que controla este tipo de operaciones. Pero nuestra tarea es fundamentalmente tratar de esclarecer a la opinión pública y al Congreso, y lo que hemos pedido, además de un pedido de informes bastante completo, precisamente de cuál ha sido la actividad de los órganos de control en Argentina, pasando por la Comisión Nacional de Valores, la UIF y el Banco Central, si es que Libra había sido inscrita previamente, antes del lanzamiento. En fin, hay un conjunto de temas que, si hay argentinos, si hay alguna billetera virtual argentina que se haya, o conectada con argentinos, si ha habido información privilegiada de parte de estos gestores de negocios. Bueno, estos son los temas que tienen que ser parte de las respuestas que los organismos del Estado nos tienen que brindar al Congreso, y estamos planteando también la necesaria presentación, por lo menos de entrada, del jefe de gabinete, Guillermo Franco, para que venga a explicar y clarificar cuál es la situación respecto a este tema y cuáles han sido, digamos, las acciones que el gobierno ha tomado. Creemos que es insuficiente que la Oficina Anticorrupción se ocupe de esta cuestión, porque depende del Poder Ejecutivo, en fin. Lo que me parece que es necesario aquí un mecanismo de interpelación. El jefe de gabinete parecería que quiere venir, pero quiere venir con el
modelo de presentación habitual que hace el jefe de gabinete. Acá lo que nosotros estamos planteando es un mecanismo de interpelación. Sería el primero, seguramente puede haber otros funcionarios también involucrados, pero indudablemente por la jerarquía que ocupa Guillermo Franco como jefe de gabinete del gobierno, debería ser el primero que venga al Congreso a tratar de explicar, a tratar de clarificar sobre esta cuestión. El camino judicial argentino y también instancias que se están haciendo en la investigación en Estados Unidos son caminos que tienen que definir responsabilidades de tipo penal. Nosotros hacemos evaluaciones también de tipo político, responsabilidades de tipo político institucional. Miguel, y respecto puntualmente al rol de la política, porque también hubo un episodio, que es el del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema por decreto en comisión, con un lijo que finalmente todavía no asumió porque como le rechazaron la licencia, por ahora él no quiere asumir porque si no debería renunciar al Juzgado Federal número 4. En el Senado hay movimientos para armar una sesión especial. Vos conocés como pocos el Senado de la Nación, estuviste muchísimo tiempo... Sí, pero no estoy tan conectado ahora con los integrantes. No, ya sé, pero te a mí quería me parece, como primer dato, que el Senado también demoró mucho en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones inherentes a la aprobación o a la desaprobación de un candidato propuesto por el gobierno. El camino constitucional es claro, no lo voy a explicar. A mí no me gusta lo que ha optado el gobierno, creo que es un límite muy peligroso de cruzar y alterar las normas de la Constitución. Me parece muy grave. Cuando yo estuve frente a esta situación como presidente del bloque del Senado, y hubo un intento del gobierno de Mauricio Macri, mal asesorado el presidente por algunos asesores, que querían utilizar esta norma que es vieja, es del año 1860, en el momento que se incorpora a Buenos Aires al resto de la Confederación, y que autoriza a los presidentes de ese tiempo a nombrar jueces de paz, y habla de funciones, funcionarios, jefe de correo, pero no es aplicable hoy en el mundo que vivimos a la integración de los jueces de la Corte, que tiene que cumplirse con los 2/3 de la Constitución. El presidente tiene la capacidad y la facultad de proponer. Él es el que elige los candidatos que van al Senado. El Senado tiene la facultad por la Constitución, que es contundente, que para aprobar un pliego de juez de la Corte remitido por el Poder Ejecutivo requiere de 2/3. Esto es así, es la mayoría más importante que hay en la Constitución. Fíjate que ni siquiera el Procurador General tiene en la Constitución los 2/3. Lo tiene en la ley de creación de la Procuración, de la reglamentación de la Procuración. Así que acá hay un factor que también hay que analizar, que es la demora, la prolongación indefinida de por qué no se hizo la reunión plenaria para tratar el pliego del hijo que tenía dictamen. Y eventualmente también haber sacado dictamen de García Mansilla para poder analizar ambos pliegos. Allí el Senado podría haber aprobado uno, rechazado el otro, podría haber rechazado los dos, le podría haber dicho al presidente, mire, ninguno de los dos nos gusta. Había un pliego que era el de Ariel Dijo, que ya tenía dictamen, el dictamen necesario, mayoritario de la Comisión de Acuerdos para ser tratado. Bueno, el Senado debería haber cumplido con su labor. Para eso hubo una convocatoria extraordinaria. No se hizo y después, bueno, está la acción del Ejecutivo, faltando un día para las ordinarias, enviando esto a comisión. A mí me parece un despropósito todo esto. Fíjate que asumió el juez que no tenía ni siquiera dictamen. Yo no estoy acá haciendo valoraciones de carácter personal. Lo que digo es que esto es muy malo desde el punto de vista institucional. Y creo que era importante que el Senado de la Nación hiciera como hicimos nosotros en el 2019, que le tomáramos las audiencias, efectuáramos allí todos los planteos públicos a los dos candidatos. Eran buenos candidatos los que había propuesto Mauricio Macri.
era gente con formación, con historia, con conocimientos jurídicos bastante profundos. Pasaron las audiencias y luego los llevamos al plenario y los votamos con los 2/3, y después juraron. Y eso hizo también a la consolidación de las instituciones en Argentina. Hoy hay una gran labilidad en el marco institucional y hay una gran fragilidad también en el propio juez García Mansilla, que fue designado en comisión, en orden a que hay un principio que se altera, porque la designación en comisión hay una dependencia casi funcional con el presidente. No estoy haciendo futurismo acá, tal vez el doctor Mansilla sea un hombre independiente plenamente, ha tenido una decisión donde no ha permitido la votación del hijo por sostener la licencia, pero de todas maneras es muy frágil el sistema y altera, repito, la Constitución. Me parece que esto es muy complicado, es un esbozo de algunas proyecciones autoritarias que no son buenas para el país. Miguel, te hago esta última. En estos gestos que viene tomando el gobierno en relación al Congreso, como por ejemplo nombrar los jueces en comisión o... Bueno, se continúa con este tema del DNU, claro, y el planteo fondo de no informar, porque aún con el DNU debe informar. Claro. Repito, debe ser por ley, como fue en su momento sí. Cuando se votó por el Congreso la renovación del acuerdo con el fondo que había hecho Mauricio Macri en el gobierno de Alberto Fernández. Sí. El señor Guzmán, ministro de ese momento, hizo el acuerdo, el borrador del acuerdo, lo envió al Congreso y el Congreso lo votó, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En otra época, anterior a Guzmán y a Fernández, las decisiones de endeudamiento las tomaba directamente el Poder Ejecutivo. Esto también hay que aclararlo. Pero bueno, ahora están en el marco también de la necesidad de aprobar, salvo que se modifique, repito, en algún momento con alguna mayoría importante que el gobierno pueda llegar a tener, la ley de administración financiera, que le daría a eso le daría mucho mayor discrecionalidad. Pero lo que te preguntaba es esto, Miguel, ¿crees que hay una ya tendencia del gobierno a ningunear al Congreso? No va a poder. Las instituciones en Argentina son bastante fuertes, importantes. Hay cosas que son muy complejas y que tienen también un silencio de la prensa. Hoy la prensa está en una actitud defensiva, con un periodismo que depende del gobierno. Muchos periodistas importantes están jugando para el gobierno. Pero acá la omisión más grave es la inexistencia de presupuesto. Vos sumás la falta de presupuesto por 2 años consecutivos, un acuerdo con el fondo que no se sabe cuál es el contenido, me parece mucho. Es imprescindible tener presupuesto, en algún momento tener presupuesto, fijar una fecha, así como el gobierno parecería que en el acuerdo con el fondo acordaría algunos lineamientos para unificación cambiaria, salir del cepo, que son los compromisos que el fondo venía pidiéndole al gobierno. Bueno, ¿cuándo vamos a tratar la ley de presupuesto? Para tener también lineamientos centrales que nos permitan proyectar la economía y salir del componente de la discrecionalidad. Es Miguel Ángel Pichetto, diputado de la Nación. Miguel, gracias por la entrevista. Bueno, saludos, Diego, y suerte con el programa. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande. Hasta luego.